Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes. Y hoy tenemos la visita de Rubén Kriskovic para hablar un poco de su expertise y para hablar un poco un tema que nos preocupa y mucho a todos los argentinos en este momento, que es el de la economía. Rubén es licenciado en Economía por la UNE, es ejecutivo en Evaluación de Empresas por la Universidad del SEMA, es magíster en Finanzas por la Universidad de Belgrano, analista de inversiones y mercados financieros con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real por la UTN Buenos Aires. También por esa universidad es administrador de inversiones y gestión de patrimonios financieros con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real. Tiene una experiencia amplia en administración y finanzas de empresas, evaluación de compañías y de proyectos de inversión. Es especialista en economía, finanzas, matemáticas y administración, negociación y relaciones institucionales. Es responsable de administración y finanzas de una empresa, una cadena de supermercados, y profesor de matemática financiera y de teoría en historia del pensamiento económico en la Universidad Nacional del Nordeste, además de consultor en varias empresas. Rubén, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Más allá de esto que haces, ¿quién sos? Bueno, ¿cómo te definirías vos? Yo soy un pensador, me considero un pensador porque trato de no comprar nada enlatado, de pensar desde chico absolutamente todo, de cuestionar todo, absolutamente todo. Y un apasionado de la economía, de las finanzas, del ajedrez, del karate, de cualquier actividad física. En realidad soy muy malo en todas, pero trato pero insistidor. Insistidor, me considero perseverante en todo. Y bueno, un ciudadano más de Corrientes que nació, se malcrió acá y conoce, digamos, bastante la ciudad, me parece. Vamos a hablar un poquito de economía. Dale. Y para empezar, ¿qué está pasando con la economía de la Argentina? Bueno, yo creo que nosotros tenemos, en realidad, para hacer corta y no aburrir a la gente, Argentina viene en un proceso destructivo, lamentablemente, desde hace más de, te diré, 8 años. Digamos que el último año bueno fue el año 2012. A partir de ahí se torció el rumbo, con un déficit fiscal increciendo todo el tiempo. Los últimos años de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner fueron realmente malos, sosteniendo y pegando con alambres la economía. Los primeros años fueron buenos y los años del extinto presidente Néstor Kirchner fueron más que buenos. No recuerdo cuándo Argentina tuvo en su historia económica superávit gemelo, superávit en cuenta corriente comercial con el resto del mundo y superávit fiscal. La verdad que fueron años muy buenos, que veníamos maltratados, con pobreza creciendo. Ahí se logró bajar, se logró crear empleo, se logró producir y exportar más. Y bueno, del 2012 en adelante se hizo foco en el consumo financiado por el déficit fiscal. Y esa política, digamos que deterioró la presidencia del presidente Macri
y Macri recibe un país complicado, pero él termina de complicarlo más, en un modelo que lamentablemente es pendular y bastante repetitivo en Argentina. Es decir, viene un modelo que favorece la producción y el empleo con un tipo de herramienta económica y fiscal, y viene otro que también quiere favorecer, porque hay que decirlo, los dos buscan lo mismo, pero con otro tipo de herramienta. En el caso del presidente Macri, endeudando al país de forma estrepitosa, poniéndonos en una posición que somos muy vulnerables. Hasta el 2012, o hasta el 2015, mejor dicho, Argentina no era vulnerable a los coletazos externos. Hay que recordar la crisis del 2008 mundial. A nosotros nos rozó y no provocó nada realmente. No así en los 90, Claro. La crisis del tequila, la crisis rusa, la crisis de Brasil. Estornudaban en Turquía y nos pasaba algo acá. Bueno, a partir del año 2000 eso cambia. Y con el presidente Macri vuelve a cambiar, pero para peor. O sea, retrocedemos debido a la gran emisión de deuda externa. Ahora, un poco me respondiste, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto es de arrastre, o sea, culpa nuestra, digamos, ¿no? Sí. Y cuánto, para hablar un poco ya de la coyuntura, también ahora por el factor externo, que es el de la pandemia, ¿no? Un factor, digamos, que no es propio de la Argentina. Y mirá, nosotros, bueno, como te decía, el presidente Macri deteriora más todavía la economía, y el presidente actual, Fernández, termina de empeorarla. Ahora en los últimos días, del viernes hasta acá, digamos que empoderó un poco más a su ministro de Economía y está tomando señales un poco más claras. Todavía sin presentar un plan, pero son mejores las señales de los últimos 5 días, si querés, a la de los meses, a la de todo el gobierno de Fernández. ¿La pandemia es mala de por sí? Sí. Pero si vos mirás el resto de países del mundo, no cae tanto su economía como la nuestra. O sea que algo hicimos mal a nivel económico, porque está claro que todo el mundo va a caer en nivel de producción y empleo, pero Argentina cae más que la media. Entonces ahí hay algo que leer ahí, y no tiene que ver con la pandemia precisamente. ¿Y a qué atribuís? Yo creo que mi opinión personal es que el gobierno no tiene plan. Lo empecé a expresar desde este año, desde el mes de marzo. No se vislumbra un plan, no ponen un plan sobre la mesa. Y un plan son medidas consistentes que uno explica cómo va a ser para llevar adelante al país. O sea, voy a generar empleo, pero con una ley vos no generás empleo. Vos tenés que generar condiciones para que eso ocurra. Bueno, pero esa, no sé si coincidís, pero esa es un poco el modus operandi de la clase política argentina. Es como que son seres deseantes, y que tienen un buen diagnóstico, ponele, pero después hay que materializarlo, y ahí quedamos siempre a mitad de camino. Totalmente. Pero en este caso me atrevo a decir que hasta el diagnóstico es malo. Okay. El diagnóstico actual del gobierno para mí es malo. Desde mi humilde punto de vista acá de Corrientes para el país, me parece que el presidente y sus ministros no leen la realidad económica. ¿Dónde decís que están errando más? Hoy la crisis pasa por el dólar. La crisis hoy es la falta de dólares. Y cuando vos mirás, empezás a hilar fino, a separar la paja del trigo, como quien dice, ¿es un problema económico? Sí, pero es más un problema de confianza, un problema político. El presidente da señales ambiguas. Afortunadamente hoy, hasta antes de empezar esta entrevista, los fallos judiciales que tengan que ver con expropiación de tierra fueron favorables a la propiedad privada. Pero digamos que hasta ayer el gobierno hacía silencio al respecto, y entonces a vos te faltan dólares. ¿Querés que vengan los dólares? ¿Querés que venga la inversión? ¿O querés que la gente que está acá con los dólares guardados en el colchón lo invierta? Pero por otro lado vos estás dejando que ocurra lo que venía ocurriendo. Entonces, la lectura política empieza a mejorar, me parece, en los últimos 5 días, incluidos estos fallos. Hay que ver qué hace la Corte Suprema ahora con el pedido de remoción de los jueces. Y me parece que el mercado está esperando eso, señales claras de que va a haber un ámbito que favorezca las inversiones, que eso es lo que no hay hoy. Ok. ¿Cuáles son las perspectivas con respecto a la inflación? ¿Es posible, digamos, desacelerar la inflación sin mayores costos sociales? Porque hasta acá tenemos una inflación que no se mueve, digamos, que no baja, y los costos sociales, entiéndase por costo social, gente que queda cada vez más afuera del sistema, muy altos.
Mirá, hay que ser objetivo. La información que tenemos hoy, cualquiera de nosotros que entra a la página del INDEC o a la página del Banco Central, que afortunadamente se viene informando y bien de lo que está haciendo el gobierno, vos podés observar que la base monetaria crece todos los días. Hay quien dijo que crecía 100.000 pesos por segundo. Yo no hice el cálculo matemático, pero mes a mes entro a las estadísticas del Central y vos ves que estamos emitiendo cualquier cantidad de dinero. Ese dinero en la calle provoca inflación porque la capacidad de producción no acompaña. Claro. Por el contrario, cae. Y entonces vos mirás, un dato objetivo duro, la base monetaria sube, déjalo ahí. Por otro lado te vas a otro dato objetivo duro, que es dentro de lo que es el componente inflación, los servicios están congelados. No sube el costo del celular, no sube el costo de la televisión por cable, la nafta está retrasada. Si te pones a mirar lo que aumentó la nafta en términos de dólar, de hecho vale menos de $1, cuando históricamente valía $1. Entonces tenés un montón de componentes que conforman la canasta básica del IPC o del IPIM, que son los índices mayorista y minorista, que mide el INDEC, que están retrasados. Entonces, no hay que ser mago. Vos decís, por un lado tengo muy alta emisión, poca producción. Bueno, todos los pesos hay que barajar de nuevo, el índice de precio tiene que subir. Vamos al índice de precio, ¿cómo se construye? Todo lo que sea servicios que pondera dentro del índice está congelado. El gobierno te dijo que a partir de enero te va a subir, ergo hay que esperar más inflación. ¿Y cómo hicieron otros países de Latinoamérica para ponernos en situación, digamos, continental para mejorar esta situación? O en todo caso, ¿qué crees vos que hay que hacer para mejorar esta situación de la inflación? Mirá, lo que se ve en países que tuvieron éxito luchando contra la inflación y el empleo, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, los Chile. Países hermanos, Chile, lo que hicieron fue políticas consistentes económicas sin importar el cambio de partido. Que es lo que nosotros no tenemos. Se va Néstor, viene Cristina y dentro de la misma ideología cambian la bocha. Viene Macri, te la cambia totalmente. Por eso Viene Alberto, te la vuelve a cambiar. Por eso la confianza es un valor escaso, ¿no? Claro, la confianza escasea y el plan escasea. O sea, te apago la luz todo el tiempo. Entonces vos, si yo te acomodo los muebles acá y vos vivís acá, este es tu domicilio y esta es tu habitación donde vos te mueves. Si te apago la luz, vos te memorizás dónde están los muebles. Pero si te muevo los muebles todo el tiempo y te vuelvo a apagar la luz, te vas a chocar con todo. Es lo que pasa en Argentina. Entonces no hay una política consistente, no hay un consenso de partidos políticos de decir, vamos a pelear en todos estos puntos, pero en estos puntos vamos a ser congruentes nosotros mismos. No hay. Te cambio el enfoque. ¿Es posible lograr eso? Mirá, yo lo que veo es que cada vez tenemos más legisladores no formados, lamentablemente. Tenemos gente que levanta la mano y no sabe ni para qué levanta la mano. Y eso yo creo que va en detrimento nuestro. Los diputados tienen que responder por el bien de la nación y no lo hacen. Están ahí por una carrera política. Los senadores, ya viste lo que es. El sistema legislativo, independientemente del color al que represente, está para mí distorsionado y corrompido, no en términos monetarios, sino corrompido en términos ideológicos. O sea, en la cabeza el legislador cree que porque hacen una ley de góndolas para ir a algo que nos toca a todos, que dicen que si vos sos productor de corriente, tenés derecho a vender en corriente, con eso es suficiente. Mirá lo que dice una ley. O que porque escribe una ley que dice que el presupuesto va a ser equilibrado, que se votó ayer, el presupuesto va a ser equilibrado per se. No existe eso. Lo que existe son medidas y decisiones todo el tiempo congruentes, y es lo que no tenemos. Entonces vos tenés legisladores que levantan la mano sin saber para qué están levantando la mano y que no se nutren de especialistas. Entonces, yo dejé de leer hace rato porque es para agarrarse la cabeza y tirarse de los pelos las inconsistencias que tiene nuestro poder legislativo. Y el costo político que tiene de mantener eso, que te sale a vos, me sale a mí, le sale al que no estás viendo, es carísimo. El costo político de este país es muy, muy alto. Tenemos un sistema bicameral que sale fortuna, millones de pesos por mes nos sale. ¿Para producir qué? Leyes. ¿Cuántas leyes produjeron? ¿En qué resultaron esas leyes? Yo soy objetivo, digo, todos estos millones de pesos gastados, ¿para qué? ¿Para nada? Bueno, cada uno saque su conclusión.
Yo creo que ahí está el problema y si tengo que ser optimista, digo, la educación argentina cada vez va peor, nos va pésimo en todos los niveles. Por ahí la crítica es sobre el componente humano de la política, pero me parece que la política sigue siendo una herramienta porque se le sigue reclamando cosas a la política como árbitro, como mediador, como todo. Por ahí no está lo suficientemente calificada o lo que sea. Y lo otro que me parece que tiene que ver con eso es que no importa tampoco la cantidad de leyes, sino la calidad de las leyes, ¿no? Exactamente. Y una ley tiene que llevar un tiempo de discusión. O sea, si yo presento un presupuesto que le llaman ley de madres, debemos discutir al hartazgo cuánto dinero va a ir a educación, a salud y cuáles son los planes de los mismos, porque después una inflación del 20%, 25%, un dólar de 101, como dice el presupuesto, no te cree nadie. A propósito de eso, ¿por qué la economía, un poco también, yo supongo que me respondiste, ¿no? Pero ¿por qué la economía en la sociedad argentina está tan atada al dólar? Porque no tenemos peso, no tenemos moneda. Usamos el peso para hacer las transacciones normales, pero cuando te sobra un centavo, te vas y lo guardás donde podés guardarlo. Hay quienes guardan en ladrillo, hay quienes guardan en títulos financieros, otros guardarán en propiedades en el extranjero y otros en dólares. El tema es que en peso nadie se anima. ¿Coincidís un poco con la carta de Cristina Kirchner al respecto de del bimonetarismo, digamos, que es insostenible transar para algunas cosas en pesos y generar todas las condiciones de valor en dólares? Totalmente. Lo que pasa es que la carta de la presidenta Kirchner es, con todo respeto, ¿no? Es chocolate por las noticias. Ya sabemos que esos problemas existen y sabemos que ella es parte del problema, ella y toda la clase política, del color que sea. Si no se sientan a discutir en serio, pero ella dice, hay que consensuar. Bien, ¿quién está en contra de eso? Nadie, pero el presidente no llama a consenso. Entonces, el que manda es él tiene que llamar al consenso. Y cuando vos vas pasando los años y te vas curtiendo, no importa lo que hayas estudiado o no estudiado, vos sabés que el que llama a negociar es el que tiene el poder. Una de las cuestiones que la pandemia empujó abruptamente a la población es a una especie de bancarización y también al surgimiento de estrategias económicas como por ejemplo los monederos virtuales, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que vos ves a eso? Bueno, yo soy un neandertal digital, ¿no? Me cuesta mucho ayornarme hasta con el WhatsApp, pero lo que veo que es el futuro, no podemos escapar, es muy fácil pagar de esa forma y sobre todo es muy fácil obtener información. Claro. Antes en Corrientes no sabíamos si una bicicleta o si un televisor que comprábamos era más caro acá que en Buenos Aires, y hoy vos abrís una página cualquiera sea el comercio y tenés información en tiempo real y digamos que tenés un abanico de pago extremadamente grande, estés bancarizado o no estés bancarizado. Uh-huh. Me parece bueno para el comercio, más en tiempo de pandemia, porque hizo que el comerciante, y lo vimos en Corrientes, que en plena pandemia los comercios con puertas cerradas ponían su cartel de delivery y eso permitió que no todos o que no haya más cierre de los que hubieron lamentablemente. Me parece que es algo que vino para quedarse y que los comerciantes y empresarios tienen que tenerlo muy presente. Ahora, desde el punto de vista político, ¿no? Porque pasamos nosotros también, producto de la pandemia, a una bancarización masiva, lo cual formalizó de algún modo parte de la economía que es altamente informal. Uh-huh. En todo el país está visto, pero en provincias como las nuestras también. Entonces, a partir de eso, ¿qué se te ocurre? ¿Que hay posibilidades de trazar políticas públicas también para seguir acelerando eso y que se formalice un poco más la economía? ¿Es posible en provincias como las nuestras? Yo creo que sí, totalmente. Lo que veo y me tocó de cerca, y uno lo ve porque es ciudadano de la provincia, el Banco Corrientes es como líder en bancarización, tiene una cartera de usuarios de clientes de empresa o clientes de personas y la cartera que le pone el Estado, porque el Estado les obliga a los bancos a pagar ciertos planes y el banco, por ser de acá y ser más grande, hizo un gran esfuerzo para estar bancarizado, cualquiera sea el usuario. Yo lo que creo es que eso es muy bueno, pero no sé si la política pública tiene que pasar por ahí. Hoy la política pública tiene que pasar por crear empleo.
El Estado tiene que darse cuenta que cuando pone más controles, tiene una consecuencia inmediata que son las actividades no controladas. O sea, yo te puedo... Una reacción exactamente. a la acción. Y tiene una acción el gobierno muy bien y provoca una reacción. Es como cuando vos a tus hijos les prohibís que hagan algo y quizás si les gusta tanto lo va a terminar haciendo a escondidas y es peor. Entonces vos perdés control. Y eso es lo que provoca el Estado. Pone tantos controles en el sistema bancario, en bancarizar, en recaudar, en pescar en la pecera a veces para cobrar más impuestos, que se le escapa. ¿Y qué favorece? Nosotros somos una provincia frontera. Favorece el comercio ilegal, o sea, se le escapa. Yo viví en la frontera, en Paso de los Libres, trabajé ahí y sé lo que te digo, cuando el tipo de cambio es muy favorable a Brasil, la cantidad de extranjeros brasileros que cruzan Uruguayana o San Javier o Santo Tomé, lo que vos quieras, para comprar cosas nuestras y no pagar impuestos, es increíble. Y eso se le escapa al Estado. ¿Por qué? Porque te llena de impuestos. Entonces, en vez de recaudar un punto de $100, no te recauda nada. Claro. Se le escapa todo. Y pasa en Corrientes, pasa en Formosa, debe pasar en Jujuy, no conozco, pero Formosa y Corrientes sí conozco, y pasa. Y Misiones también pasa. ¿Y cómo hacemos para recaudar los dólares que necesitamos? Y bueno, primero y principal, no hay que pelearse con el único sector que hoy te puede producir dólares, que es el campo. Lo peor que puedo hacer es pelearte con ese sector. Al contrario, tenés que mimarlo, tenés que incentivarlo a que produzca más, no sacarle incentivo. Pero si vos le pones un dólar muy, muy bajo, de 82, 83, y le retenés un montón de pesos por dólar y el productor termina cobrando 55, se ríe. Y el comercio negro de granos existió, existe y va a seguir existiendo en la medida que esto sea de esta manera. La cantidad de grano que se le escapa al Estado por poner estas retenciones tan altas son altísimas. Entonces, ¿qué debería hacer? Un economista, Harberger, estudió eso. Cuando hay muchos controles se producen triángulos de ineficiencia, lugares donde nadie recauda y las transacciones se producen. Entonces, lo que el Estado debe hacer es, entre no recaudar nada por tener un dólar de 82, llevarle el dólar a los productores a un valor que necesiten, de manera tal que liquiden las exportaciones. Y si vos me preguntás si eso significa desdoblamiento cambiario, te diría que sí. Si lo tiene que desdoblar, que lo desdoble. Si hoy tenemos no desdoblamiento, tenemos 6 tipos de cambio. Claro. O sea, normalizar la cosa y que haya 2, no 6. Un poco hablaste de eso y te voy a hacer la pregunta concreta. ¿Es posible pensar hoy en una reforma impositiva, en una reforma previsional, en este contexto? ¿Es el camino ese o no? Yo creo que no, por la sencilla razón, no ahora, no sé, dentro de 3 meses, porque el gobierno está abriendo muchos frentes de batallas políticos. Y me pongo pensando del lado de la oposición y digo, vos sos el gobierno, yo soy la oposición. Vos me querés sentar a mí a discutir una reforma tributaria previsional que quizás sea necesario, pero por otro lado me vas tomando rehenes políticos en un montón de causas y casos, y yo te diría, no, primero desactivame eso y nos sentamos a discutir. Yo haría eso, creo que eso va a hacer la oposición, porque la oposición tampoco es pava, digamos. Me parece que pasa un poco por ahí, hoy no es el momento de estos grandes cambios. ¿Y qué pensás entonces del impuesto a las riquezas? Y una pavada, no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque otra vez es pescar en la pecera, porque tenés más, y aparte los números, no sé si se llegaron a modificar o no, todavía no es un proyecto de ley, pero los últimos números con las devaluaciones que vienen existiendo en el país, si vos tenés un patrimonio de $25.000, ya empezarías a pagar posiblemente, y $25.000 pueden ser 2 autos, depende de qué autos tengas, y eso no te hace rico, y menos en esta provincia y menos en este país. Entonces, ir porque tengas más, me parece que está mal. El principio de tributación es la capacidad contributiva. No soy contador, pero es lo que aprendí. Vos tenés que pagar por tu capacidad de producir. Producís más, pagás más, pero ganás más. Pero si yo te voy a cobrar más sin que vos ganes más, el incentivo a no producir y a esconder. Y bueno. ¿Crees que hay una sobreideologización de la economía argentina? ¿Es muy ideológica? ¿O eso es una categoría posible para el análisis? ¿O la política no es inherente a la economía?
No, lamentablemente en Argentina la economía está atada a la política 100%, 100%. Fíjate que Bolivia no pasó eso. Arce, el presidente electo, te dice ya, Evo Morales tendrá que responder a la justicia las veces que tenga que responder. Y si viene a Bolivia tendrá que presentarse. Punto. Y la economía, él fue un buen ministro de Economía, tiene que seguir su rumbo, no importa quién gobierne. Nosotros no logramos esa independencia. Brasil lo logró, Chile lo logró, nosotros no logramos. Entonces acá, sí, acá está, hay una ideología fuerte, un componente ideológico fuerte en la toma de decisiones, sí. Sí, porque estamos, está bien la idea de producir con lo nuestro, pero no tiene que ser un eslogan, tiene que ser algo sustentable, tenemos que ver a ver quién puede producir, si podés producir o no. Los puntos, el decálogo que saca el gobierno hace unas semanas con algunos empresarios, de decir todos los sectores son importantes, eso no es cierto. Nosotros sabemos que no todos los sectores son importantes. Andá a explicar a la gente del Instituto de Cardiología de Corrientes que el sector tabacalero es importante. Se va a querer agarrar los pelos. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. La última. ¿Cuáles son las perspectivas económicas post pandemia? ¿Ves alguna? ¿Podemos hacer un corte o está todo muy verde todavía? Mirá, yo creo que estamos mal. Hay margen para estar peor, sin ningún lugar a duda. Siempre en la vida, ¿no? Sí, pero hay margen. El gobierno empezó a corregir ciertos rumbos. Por ejemplo, en el presupuesto te dice que va a eliminar ciertas partidas subsidiadas, que el aumento de tarifa es un signo, la quita de cierto tipo de ayuda por ahí innecesaria o mal administrada también, y que va a converger a un equilibrio fiscal en poco tiempo. Yo creo que eso es más mandato del Fondo Monetario. Si eso es cierto, yo creo que podemos salir de esto, pero tiene que haber una coherencia política. Para mí, mi lectura es que el país tiene absolutamente todo para crecer, pero que las medidas por ahí se chocan, pueden ser buenas en la mente del ministro, pero son malas en la práctica y en la política diaria. Y creo que nosotros, no me canso de ser optimista, que Corrientes siempre está en un área privilegiada porque tenemos países limítrofes y tenemos que hacer valer alguna vez eso para producir más comercio, que ya hay, pero producir mucho más. Y si somos optimistas, tenemos razones fuertes para decir que el año que viene va a rebotar la economía. Sí, va a rebotar. Esperemos que sea un rebote sostenido y no que rebote y vuelva a caer, la famosa W. Pero también es cierto que si el gobierno no achica el déficit, no para de emitir y no produce negocios para cobrar impuestos genuinos, una aceleración de la inflación es más que posible y un deterioro de la economía real sigue estando latente. Ahora, finalmente, con todo lo que me dijiste aquí, ¿sos optimista? Yo no, lamentablemente no. No, porque era muy optimista el año pasado cuando le escuchaba a Alberto Fernández en los primeros discursos, incluso en campaña. A mí me gustaba personalmente otro candidato, pero me gustaba Labaña, para decirlo, sin lugar a dudas. Me gustaba Labaña, me gustaba más Esper también, pero Alberto Fernández tenía un discurso que era lógico, que era de sacar la sábana de la fábrica y producir, me parecía bueno. Sale electo, le creí hasta marzo. En marzo dije, no, si en 100 días no tomás medidas, y eso era antes de la pandemia. Ahí la pandemia no tenía nada que ver. La pandemia se destapa a mitad de marzo y antes de la pandemia el gobierno no presentó un plan. Entonces, por lo menos en mi reloj biológico dije, no, se le fue el cuarto de hora, no tiene plan, evidentemente no tiene plan, y hoy por hoy no te lo muestra. Entonces, yo digo, y además, el presidente te dice una cosa, el ministro te dice otra, el presidente del Banco Central hace otra totalmente distinta. Yo no tengo manera ni fundamento para creerles. Pero ¿quién soy yo, digamos? Entonces, humildemente, yo no los creo. Ojalá esté sumamente equivocado y me tapen la boca y me digan, mirá, acá están las medidas consistentes. Ojalá. Gracias, Roberto. Gracias a vos. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.